El valor cultural del pueblo nación mapuche es indiscutible. Ha logrado superar las dificultades que por años se le han presentado, traspasándose de generación en generación. Hoy, una mujer en la precordillera linarense ha sido capaz de mantener viva toda esta sabiduría. Tras la recolección de plantas en los cerros colindantes, está generando artesanía con base en la medicina y conocimiento ancestral. Hoy tendremos la oportunidad de conocer su experiencia de vida y empaparnos más cerca de nuestra propia identidad. Ya hemos hecho una previa conversando, pero necesito todos los detalles de cómo llegas a esta relación con las plantas, porque además es una sabiduría que viene por una línea de las mujeres dentro de tu familia. Sí, pues como lo que hablábamos era que es como un conocimiento que me siento un poco como con la responsabilidad de cuidarlo y transmitirlo en las mujeres de mi familia, que son como mis dos hijas, y, y como a la gente en general, pues, como que exista ese retorno como a las plantas medicinales, que se entienda que cuando uno va caminando por la vida, como que de pronto uno ve pasto en la calle y no es pasto, son plantas que son curativas, que ayudan a sanar afecciones que podemos tener y que de pronto por un desconocimiento o un desarraigo que hemos tenido desde lo cultural y lo social, ha ido como quedando ahí olvidado. Y siento que esa es como la gran herencia que me dejó mi abuela. Como que a través de ella, de su conocimiento, desde su mirada de los mapuche, me transmitió como la importancia de relacionarnos con las plantas o como con lo vegetal. Igual como podemos interactuar con seres humanos. Como entender que también son seres que están vivos, que también sienten y piensan, y que a través de como esa relación vamos generando como ese poder sanador que va a tener cabida en nuestros cuerpos. Explícanos más esta visión que tienen en términos generales de que coexistimos casi dentro de una gran farmacia, porque hay plantas medicinales que nos van a ayudar para cualquier tipo de afección. Sí, pues hay plantas como que se categorizan en que son como polivalentes. Igual como existen los medicamentos Sí. en la farmacia alópata como de medicamentos polivalentes, en las plantas medicinales también existen las plantas polivalentes, que son como plantas que uno las puede usar porque te duele la guatita, porque te duele la cabeza, porque está un poco resfriada, porque, no sé, hay como una sensación de malestar corporal y que están como muy relacionadas con nuestro cotidiano, pero a veces como que no lo relacionamos porque lo dejamos pasar. De pronto yo me imagino en la vorágine de la vida misma, como que hay cosas que no nos detenemos a observar. Por ejemplo, la manzanilla es una planta polivalente. La menta, si bien tiene algunos cuidados como con algunas personas, también se podría considerar como polivalente. El yantén, que es como, yo siento que en estos tiempos casi como se toma como que fuera un pasto el yantén, y está, no sé, en todas las plazas hay yantén. Uno va a un parque, ya sea en un espacio ciudad o espacio más campo, y siempre hay yantén. De hecho, en la plaza de Linares está llena de yantén, pero la gente la pisa o no la toma en cuenta. Y así otras plantas igual, pues. Y también hay plantas que son mucho más específicas, que de pronto en la ciudad son más difíciles de encontrar, pero que uno sale un poco como del radio urbano y ya están presentes, pues. Como cerca de los cursos de agua o en los campos donde a veces se cultiva, suelen crecer como plantas en específico. Y a veces en los mismos patios de nuestras casas crecen plantas que uno nunca las tiró y crecieron solas. Pero también eso tiene como un porqué, po. De pronto esa planta crece ahí porque nosotros necesitamos usar las propiedades de esa planta y no nos damos cuenta nomás, po. Las vamos obviando. Claro. Tú empiezas a mezclar esto y a crecer en conocimientos por preocupación también a tu hija mayor cuando nació. Claro, sí, pues como que yo no quería que ella usara nada industrial.
porque yo tampoco nunca lo usé tanto en mi vida o en mi día a día. Si nos enfermábamos, siempre mi abuela nos crió con plantas. Cuando yo migré a la ciudad, mi abuela nos mandaba, así como terminaba la temporada de verano, y mi abuela mandaba como una encomienda a las hijas que vivían en la ciudad, que eran como mi mamá y 2 tías. Y en esa caja yo me acuerdo siempre como que iban así mermeladas, como algunas cecinas como muy del campo, queso de campo que es muy diferente al queso como de acá o de la ciudad, el queso del sur es muy diferente, y muchas plantas que ella misma había cosechado y había secado durante la temporada de primavera y verano y que las mandaba como para que pasáramos un buen invierno. Era como para prepararla ya. Claro, pues. Y nos mandaba siempre plantas, así como si nos resfriábamos, si teníamos como dolores menstruales, si nos salía la guatita, como cosas que pueden suceder muy diariamente en las personas, y siempre era como ese paquetito de plantas medicinales que iba dentro de esa encomienda. Y entonces como ya no vivía en el campo, ya no vivía en el sur, pero también tenía todo el rato ese contacto con las plantas. Entonces yo lo vivía así y también quería que mi hija, en este caso las dos, lo vivieran también de la misma manera. No que se criaran usando cosas que de pronto yo sabía que no eran del todo positivas o que podemos recurrir a ellas, pero cuando ya es la última opción. Como primero hay cosas muy a la mano que podemos usar, y cuando esas cosas ya no funcionan, porque quizá hablamos de enfermedades mucho más fuertes o que se repiten en el tiempo, eh, quizás ahí recurrir como a la medicina alópata. Claro, porque además, si podemos hacer una diferencia, las plantas sirven como tratamiento preventivo y también curativo. Claro, po, A diferencia de las pastillas, que uno las toma cuando tiene un dolor, por ejemplo, claro. y en cuestión de minutos te va a aliviar eso, pero no es que te sane. No, pues, como que te alivia solo el síntoma. Que esa es la diferencia entre la medicina antigua o medicina como natural o medicina mapuche, que la homeopatía también, que funciona así, que trabaja como desde donde se inicia toda esa afección, todo ese trastorno desde lo físico, pero que a veces también tiene una explicación emocional. En el fondo el cuerpo habla de algo físico cuando ya lo emocional no tiene de qué otra manera como expresarse. Acá hay una mirada de respeto tremenda, desde el antes, el durante y el después, Ujú. y de la cual te hace responsable también. Cuando nos contabas que ibas a los cerros, por ejemplo, hay un contacto también con la naturaleza, hay un respeto que se debe mantener con la preparación y después el entregar, porque nos aclarabas que no son cosméticos, sino que van más allá. Cuéntanos todo este proceso. Claro, como que mi línea o mi enfoque está muy de la mano desde lo medicinal, como cada mezcla que se hace de plantas o cada sinergia desde los aromas, desde las texturas, y desde el compactarse como una con otras plantas que pueden servir como para cosas similares, tiene un porqué medicinal, como siempre buscando sanar algo, como no solo esta capa que uno ve externamente como de lo físico, sino como sanar aquello que no podemos ver. Entonces, en el fondo yo siento que es como que yo fuera solo una intermediaria como entre aquello que quizás no toda la gente puede tener como en su día a día, que es como el convivir, el levantarse en un espacio como con más bosque, con más árboles, con más verde, o comprender los ciclos mismos de la naturaleza, como que son ciclos, que no es como que algo comenzó y se murió, sino que son ciclos que van y vienen constantemente, pero que tienen un porqué. Y así como la naturaleza tiene un ciclo, los cuerpos humanos también tenemos ciclos, pero que no habitamos esos ciclos, sino como que nos dejamos llevar todo el rato como con lo que hay que hacer, como el deber hacer por sobre lo que me gustaría hacer. Y poder seguir siendo como esa voz como que hace ese intermedio entre esta planta que yo sé que sirve para algo, pero no es como que solo ya la tomo, la preparo porque yo sé que tiene este poder medicinal y lo voy y lo vendo,
sino que claro, como dices tú, hay como un proceso que también está muy relacionado desde la cosmovisión mapuche de cómo comprendemos el mundo, que hasta lo más mínimo que habita en este planeta, tierra, como queramos llamarlo, está vivo, po, respira y merece el mismo respeto que yo te merezco a ti, que tú me mereces a mí, pero con la única diferencia en que quizás las plantas no nos hablan como hablamos nosotros, que no se comunican como nos comunicamos nosotros, que es también como lo que sucede con los animales como no humanos. Entonces en este caso cuando uno va como a los lugares donde hay más presencia de plantas medicinales, eh, tiene que ser la misma cordialidad con la que yo llego a un lugar y saludo a la gente que está en ese lugar. Como yo no voy a tu casa y me meto a tu casa así como entro y me meto y me quedo ahí, pues, sino Claro. como yo voy, te saludo, pido permiso para entrar a tu casa, como puedo llevarte algo, como en esa reciprocidad, como de ir a compartir contigo. Entonces en este caso se hace lo mismo pero con las plantas. Y también el cosechar como en horas del día determinados, como en momentos del ciclo de la luna determinados. Como no es lo mismo que yo coseche una planta para sanar un dolor de cabeza en una luna como llena, por ejemplo, a una luna menguante. Porque también estoy como simbolizando qué quiero lograr yo con esa planta. Como hay plantas que nos activan, hay plantas que nos relajan, hay plantas que hacen mover todo más y hay plantas que hacen como que todo decante. Entonces también hay como un lenguaje no verbal de lo que yo busco al momento de trabajar como es el agua. Oye, ¿cómo te sientes tú ser albacea, contenedora de este conocimiento además que ha sido generado, que ha sido mantenido de generación en generación? El entender, por ejemplo, los ciclos de la luna, del agua, los cauces y respetar todo, tal como dices tú, porque cambia. La gente del campo sabe cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo cortar un árbol para que dure más. Claro, Esa vara, por ejemplo, pero es en base al conocimiento empírico de ir probando, ensayo y error. claro, pues siento que hay algo que es como una herencia que se transmite, que siento que quizás viene como un poco en mi cuerpo, como físico, que viene como en mi genética, que quizás aunque yo hubiese querido o no hubiese querido tomar como este camino, iba a estar ahí todo el rato, porque era como ese empuje que me hacía como seguir, seguir. Y claro, pues desde esa base, como desde ese bichito curioso que está dentro de mí, yo me siento igual todo el rato un aprendiz, como que siento que estoy constantemente aprendiendo. El haber llegado a habitar esta territoria también para mí es como un aprendizaje porque conocí la WEN que en el territorio materno de mi familia no habían, por ejemplo, que yo nunca había tenido contacto con ellos, como que no sabía sus nombres, no sabía tampoco para qué servían. Y ahí también se crea como algo muy bonito como con la gente, con el entorno del lugar, como el, el ir viendo que igual hay una memoria histórica en la gente, como una memoria territorial, que quizás ni siquiera la misma gente se da cuenta, pero que está. ¿Cómo te planteas tú ahora, mujer mapuche, en un momento histórico además donde las demandas históricas del pueblo también están siendo revalidadas por Ujú. un sector minimizadas y criticadas, pero por otro altamente consideradas y también puestas sobre la mesa su idiosincrasia, su cosmovisión, todo lo que encierra el pueblo? Ya, siento que ahí hay como un choque constante. Y bueno, yo que me muevo mucho en ferias, como que es como de la manera en que más voy como interactuando con la gente o entregando como mis preparados medicinales, siento que tiene por un lado una herramienta, un recurso muy de protesta, como de yo plantarme en ese lugar X y mostrarle a la gente que pase por mi puesto que soy una mujer mapuche, que también tengo mestizaje en mí y que tengo una postura política y cultural ante la vida.
Y como que todo lo que preparo también tiene esa misma postura. Entonces es súper como, no sé, impactante a veces, como el estar en las ferias y ver que pasa gente y toma reacciones, como frente a lo que ve, a lo que escucha. Gente como que se va así como muy contenta, como muy llenita de cosas, a veces como agradeciendo, y gente que pasa y que es como, yo sé que quizás no van a detenerse en mi espacio, porque su postura es completamente diferente a la mía. Pero el hecho de que yo esté en ese momento y en ese lugar, para mí es una forma de hacer mi protesta desde lo político, pues como, esta soy yo, pues, esta es mi postura ante la vida. Y, y a la vez, como siendo que puede ser como ese recurso como de protesta, siento que eso que tú dices de que ahora se está visibilizando mucho más como el ser mapuche o el pertenecer a una nación, pueblo así antiguo, eh, a veces como que se folcloriza, como que siento que es muy desde lo folclórico, como eh, usted es mapuche, así como, usted hace estas cosas, mire qué bonito y no sé qué, como, no es bonito lo que hago, lo hago porque de cierta manera es como mi misión de lo que tengo que hacer, como aquello que yo tomé y decido como ponerme esa mochila y decir ya, yo me hago responsable y tomo esto como una labor que debo hacer con sus pros y sus contras, pero no desde lo folclórico, como, y siento que a veces se da mucho eso como en la gente, así como, a veces hasta lo he experimentado como participando en ferias y quizá ser invitada como a esos espacios, no por lo que hago como puntualmente, sino como porque hay una historia como cultural detrás de mí. Entonces ahí siento que es como que están constantemente chocando y cruzándose esas dos miradas, pero, pero nada, yo creo que hay que darle para adelante nomás, como sigue habiendo como esta minoría en la que me siento parte y me gusta igual ser parte como de esa minoría, si es que lo vemos desde lo más social, donde se sigue dando como esta disputa o esta pelea como contra todo aquello que quiere como hacer desaparecer cosas. Y donde se me incluye igual, pues, como desde el ser mujer, desde el trabajar de una manera más autogestionada, desde no ser parte de este sistema donde tengo que ir y responderle como de pronto a un jefe, sino que yo decido mis tiempos, yo decido como mis ciclos, como si un día necesito como estar más en calma, darme ese espacio para tener ese espacio de calma. Y otro día poder también como crear y ser más para afuera. Y en otros momentos como irme más hacia adentro. Oye, ¿qué te parece que ya después de todo este rato de conversación nos puedas dar la posibilidad de conocer los productos, sus usos, además, y cómo podemos incorporarlos en nuestro día a día? Veámoslo entonces. Sí, ya, démosle. Acá tenemos varios de los productos que son el resultado de estos años de aprendizaje y ir además limpiando cada una de las recetas, ¿cierto? ¿Qué es lo que encontramos acá? Sí, como también eso es importante, que las preparaciones medicinales no es que quedan como en el eterno siempre iguales, pues como que igual se van modificando a través de los mismos aprendizajes que en este caso yo voy adoptando, y también en relación a las necesidades de la misma gente, como darme cuenta de qué cosas está como padeciendo más que otras cosas. Entonces ahí como que van cambiando, como la vida cambia, los preparados medicinales también van cambiando. Ya, y acá hay una muestra de extractos madres, que son tinturas madres, se les conoce igual, que son gotas. Yeah. Que una cercanía como para la gente sería como estas gotas que venden en las farmacias homeopáticas y que se toman como un tratamiento.
se extrae sus propiedades medicinales del agüen a través de alcohol potable, que puede ser alcohol de cereal o desde lo más casero como el aguardiente. Y eso extrae propiedades medicinales de las plantas y después se consumen en microdosis. Por ejemplo, un gotario de esto se consume 2 a 4 veces en el día, todos los días, y se disuelven en agua. Por lo general yo recomiendo agua tibia porque también es una forma de entender como la temperatura que tienen como los tejidos y los órganos del cuerpo y cómo recepcionamos también desde afuera como algo que es externo pero que también está entrando en mi cuerpo físico. Y hay para muchas afecciones, como para el estómago, para el sistema nervioso, para los temas cardíacos, para la gente que comúnmente sufre de hígado, problemas de hígado graso, las mujeres cuando están en procesos como de necesitar limpiar su zona uterina, ya sea por trastornos hormonales o por abortos o partos recientes, como que esa cavidad necesita como estar constantemente limpiándose y purificándose, al igual que todo el resto del cuerpo y nuestros tejidos. Estas son cremitas que tienen propiedades como para afecciones dérmicas, ya sea rosácea, dermatitis, psoriasis, gente que tiene problemas de pigmentación en la piel o acné, por ejemplo, y que además, como yo soy terapeuta floral de flores de Bach, genero como una sinergia, como conocimiento desde el Lagüen y lo junto con el tema de las flores de Bach. Entonces esas cremas además tienen como una terapia vibracional desde lo emocional, como porque físicamente tenemos patologías que se ven a través de nuestra piel, pero que también tienen una explicación o una raíz que va muchas veces desde lo emocional, ya sea como desde mi presente o de cosas que viví en mi infancia o incluso que puedo haber como adquirido estando en la guata de mi mamá. Como así de intenso. Y que a veces solo nos reflejamos en que tengo acné o tengo rosácea, claro, o sufro como infecciones en la piel como psoriasis o tengo algún tipo de dermatitis, la gente que tiene vitiligo igual, como que siempre hay una raíz asociada al sistema inmune, a cómo nuestros tejidos se van o no renovando y que también tiene una explicación desde la parte emocional de nosotros. Esta de acá es aromaterapia, que funciona netamente a través de cómo los aromas entran en nuestro cerebro y trabajan a través desde los aromas como también aspectos físicos y emocionales, como el estar estresado, el tener mucha penita, la gente que sufre de crisis de pánico o personas que están como en estados depresivos. Los aromas entran como a través de nuestro olfato y llegan mucho más rápido que a través de la piel o consumiendo algo, sino que llegan como directo al cerebro. Y desde ahí como que mandan un mensaje hacia abajo. Oye, esto parece muy antiguo, pero un diálogo que hemos tenido entre lo moderno, lo nuevo, lo que ha venido desde siempre, porque de repente nos enfrentamos, yo siempre hago la comparación con comida, pero nos encontramos con un olor, un sabor que nos evoca un momento de nuestra vida. ¿Sucede lo mismo acá con los productos? Sucede, de hecho a mí me pasa harto cuando estoy como en las ferias y que la gente se acerca y es como, ¿puedo tomarle el aroma? O sobre todo como con la aromaterapia o con algunas cosas a veces yo llevo como muestras. Entonces como, quieren ver cómo es la crema y yo les doy a probar. Y sus caras como es como si yo pudiese estar grabando constantemente, como las caras que coloca la gente es como muy similar a lo que decís tú. De como aromas, texturas que nos evocan recuerdos de mucha felicidad o que nos llevan a un momento en el tiempo y que nos contienen, como el Lagüen hace eso mismo, como a través del tocarlo, del sentir sus aromas, del estar como constantemente interactuando, no sé, pues como la cremita que es expectorante, por ejemplo, claro,
uno lo ve solo desde lo medicinal, como tengo problemas bronquiales, entonces me pongo una cremita expectorante. Pero ese simple gesto como de masajear ese cuerpecito, como en sus pies, o masajear su espalda, masajear como su pechito, permite que cosas que están ahí retenidas y muy como contenidas comiencen a soltarse. Se liberen también. Se liberan, y al liberarse también estoy limpiando y estoy moviendo, que es como aquello que está demasiado ahí retenido. Se relaciona mucho como con el flujo del agua. Como el agua es lo más saludable que podamos encontrar quizás como en esta naturaleza. Y los ciclos de la vida están constantemente relacionados también con el agua. Nuestro cuerpo es mayoritariamente agua, sí, en su composición. Como los océanos, los ríos, tienen una importancia demasiado potente en nuestras vidas como humanos, en nuestras vidas como desde la naturaleza, en el que nuestra vida en sí sea posible en este planeta, depende del agua. Entonces, si el agua se estanca, se contamina, y si se contamina ya no podemos utilizarla, y va contaminando todo a su alrededor. Y todo ese alrededor comienza también a decaer, comienza a morir, comienza a desaparecer. Porque hay una dependencia. Claro, y hay una dependencia que no es una dependencia mal vista, sino que es una dependencia como complementaria, como nos necesitamos constantemente, como en estos tejidos como que estamos vivos. Entonces el Lagüen también funciona de esa manera, sobre todo como en esa cosa del hacerse como el nanay, le digo yo, como darnos ese espacio de hacernos un nanay, y que ese nanay nos permita como comenzar a liberar, a soltar. Y así como vamos a ir soltando, vamos a ir limpiando. Y si vamos limpiando, todo aquello que no vemos en este cuerpo plano físico va a comenzar también a estar en un constante movimiento, que no va a dar como cabida a estos estancamientos que son los que finalmente generan las enfermedades físicas. Una enfermedad física. Sí, y que no lo vemos así porque tenemos como esta cosa del raciocinio de, ay, estás tosiendo, entonces te resfriaste, tenés flema en los bronquios, tomemos esto y listo. Pero muchas veces incluso como el miedo puede generar que nuestros bronquios se vean afectados, como un exceso de pena podría generar los cánceres, que son súper comunes en estos tiempos. También están muy relacionados en cómo nos percibimos desde este plano más emocional. Tiene una relación, claro. Sí, hay estudios, de hecho, que avalan eso, y por eso se relaciona con los actores. Como trabajan con la emocionalidad, es una de las enfermedades que principalmente los ataca. Sí, pues entonces, por eso es importante como concebir que yo estoy entregando un trozo de medicina, de un trozo de bosque que estoy como llevando a este lugar, pero también hay una parte donde también se hace partícipe quien quiere recibir esta medicina, porque yo te podría dar así como la gota más poderosa, como que mantenga tu sistema inmune así como arriba constantemente, pero si tu recepción no es la que se espera, o tú no le tienes como, no le das ese espacio de trabajarlo también desde tu ser interno, es posible que esa gota, que es súper poderosa desde la mirada del Lagüen, no haga mucho en ti. O sea, también es como esa cosa recíproca, también se percibe desde yo agradecer y dejar como permitir este lenguaje. Siento yo que es como muy ese el lenguaje. El abrirse a lo demás. Como el poder tener como este diálogo, no desde lo verbal y de lo físico, pero sí desde el sentir, como desde el tocar, desde el percibir los olores o esas sensaciones que me evocan. Entonces ahí siento que es una mirada súper bonita de lo que puede llegar a generar una planta medicinal. Como que al final ellas son las poderosas, ellas son las que tienen todo el kimun que se dice desde los mapuche, como este conocimiento antiguo, y una es solamente como un canal nomás. Nada más. Oye, ¿dónde podemos encontrar estos productos? ¿Alguna página web, red social, WhatsApp?
Sí, en las redes sociales funciono a través de Malén Bilú. Así, es un logo negro que salen como unas plantitas y una culebra. Porque Malén Bilú también tiene esa traducción como de ser esta niña culebra. Como mi apellido mapuche es Yancafil, como Yancafilú, que es como una culebra de piedras preciosas, como de estas piedras de río. Entonces también como haciendo un juego desde ese linaje antiguo que habita en mí, como que yo soy esa culebrita, como esa niña culebra que está como, que va al bosque, que conversa con ese bosque, que recolecta como esos trozos de bosque, los transforma y los refleja como en esto, donde como esto antiguo, esto rural, esto como un poco más artesanal, también viene a unirse y a tomarse de esto más moderno, para que de esa manera sigan coexistiendo y no se pierda lo uno, pero tampoco lo otro, que es como lo más moderno, venga como a pisotearlo. Oye, quiero agradecerte públicamente la posibilidad de ir educándonos, conociendo y descubriendo la maravillosa naturaleza que está acá, que nos rodea. Estamos en una zona privilegiada además, y es el abrirse, tal como decías tú, la invitación, el abrirse, el conocer, el aprender desde el respeto, todo es posible. Sí, ¿no? pues, yo creo que eso, como lo que dices del respeto es demasiado importante, creo yo, como cuando recordemos que hay que respetarse desde los pensamientos, desde el dialogar con todo lo que está alrededor nuestro, como no solo con las personas, como que a veces nos olvidamos y obviamos todo lo demás y solo si hay una persona, y ni siquiera a veces, si es que hay una persona, como que generamos ese diálogo de respeto. Como que el respeto hacia afuera y el respeto también con uno mismo es súper importante. Como esa relación de dar y recibir, pero sin esperar nada a cambio. Solo hacerlo como desde esta honestidad. Como yo entrego porque sé que en algún momento voy a recibir, pero no porque esté esperando que voy a recibir algo, sino porque es parte de este ciclo. Como de que todo va y viene para que se mantenga en ese equilibrio. Y ahí es donde es importante como respetar estos espacios y verlos no solamente como un pedazo de tierra, no solamente como un trozo de planta o un pedazo de pasto que está ahí al lado mío o por donde yo voy pasando, sino que eso pequeño y minúsculo que podría llegar a ser cumple una función específica, como en el todo. Feliz. Así que ahí pues los dejo invitados a que ahí pueden revisar. También voy a las ferias, como decía, y no tengo un espacio físico, solo me muevo constantemente y está este espacio como que me cobija aquí, en el cerrito. Perfecto. Ahí está la invitación y ustedes también quedan convidados en su casa a seguir disfrutando semana a semana, ir descubriendo estas manos expertas de artesanos que justamente fragmentan la palabra, hacen arte y además sanan con sus creaciones. Sigan en compañía de Canal 30 Multicom, sin lugar a dudas, la mejor televisión del Maule Sur. Chau, chau.